Hola, buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que estén todos excelente. Hoy nos acompaña Agustina, nuestra kinesióloga. Agus es una genia, me ha tratado millones de veces con lesiones deportivas. Ella y su colega Pepe Vázquez, José Vázquez, tienen un centro se llama Aquí, es un centro de prevención de lesiones y tratan muchísimos a deportistas. Así que es un honor tenerla hoy con nosotros. Nos va a estar hablando muchísimo sobre la columna, sobre cómo prevenir lesiones, cómo nos tenemos que mover para ser más eficientes. Así que vamos a empezar hablando, Agus. Muy bien, hola a todos, gracias Noé. Sí, nosotros en kinesiología tratamos mucho de prevenir lesiones. Sí. Toda esa parte nosotros lo llamamos kinefilaxia. Es toda la prevención que hacemos. Se puede hacer tanto en personas sanas, que viene a ser la prevención primaria, ¿no? Tratar de no llegar al punto de la lesión, entonces se trata de todos los factores de riesgo que uno puede llegar a tener, tanto externos como internos. Los internos pueden ser modificables, por ejemplo, el peso es un factor de riesgo, obviamente en algunas lesiones, el sobrepeso. Entonces uno puede modificar, y otras cosas que son internas que no se pueden modificar, por ejemplo, lesiones anteriores, o la edad que uno tiene y que tiene que tener en cuenta lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, o la estructura corporal que uno tiene, que a veces somos así, hay cosas que se pueden modificar y hay otras cosas que tenemos que adaptarnos, ser conscientes de eso y trabajar para eso. Perfecto. Y después hay otra prevención que es, una vez que te lesionas, trabajar en esa prevención para que no vuelva a ocurrir. Entonces hay distintos puntos de prevención, pero siempre hay lugar para poder aplicarla y tratar de que no vuelva a suceder, o si no pasó nunca, que no suceda. Se está haciendo un montón en clubes ahora deportivos, tratar de hacer todo una etapa preventiva, de inculcar a la persona la conciencia que tiene que tener uno de su cuerpo, para no llegar a la lesión, y que después sea un circuito vicioso de tengo que parar porque me lesioné, arranco antes porque quiero jugar, me vuelvo a lesionar, nunca me puedo recuperar, entonces es un circuito vicioso. Esa conciencia corporal, ¿no? Que tenemos que tener desde niños, porque en realidad en la educación física se trabaja muchísimo la conciencia corporal, pero cuando uno no lo trabaja de una forma adecuada, no la llega a tener. Y la va perdiendo. La va perdiendo también. Entonces de adulto pasa, ¿no? Cuando por ahí querés hacer una vertical y no sabes, decís estirar la pierna, estirar el pie y, o que estás totalmente flexionada. Que antes hacías, hace un montón no practicás y decís esto me sale, lo vuelvo a hacer y no sabes cómo iban los pies, no sabes cómo iba el cuerpo, te encontrás con que perdiste prácticamente la conciencia de tu cuerpo, que se puede trabajar y se trabaja un montón, pero está bueno arrancar por esto que decimos de la conciencia para poder prevenir. Si vos sabés cómo estás, qué cosas puedes hacer, qué cosas no, y la progresión para poder llegar a lograrlo, eso ya es un montón de prevención que podés hacer para no llegar a la lesión. Para no llegar a la lesión. Bueno, para tener más en claro esto, vamos a mostrar la columna conmigo. Genial, como decíamos, tenemos vértebras o zonas de lo que es la columna más móviles y menos móviles. Lo que es la cervical, que son las primeras 7 vértebras, son las más móviles. Nosotros tratamos tanto desde C1 a C7, son las más móviles, y luego pasamos a lo que es dorsales o torácicas, que son las menos móviles, que están preparadas para la protección. Esto engloba las costillas, engloban órganos que son muy importantes, los pulmones y muchos órganos que son para protección, y está preparada la columna para eso. Entonces, gana protección pero pierde movilidad. Y lo que es la zona lumbar, que son 5 vértebras también, estamos en otra zona de más movilidad. Entonces, nos quedan 2 zonas móviles y una zona menos móvil, no quiere decir que sea hipomóvil, pero sí gana protección y pierde movilidad. Entonces tenemos que saber cómo trabajar estas movilidades o hipomovilidades para no llegar a una lesión. Si nosotros sabemos que son más móviles, entonces le tenemos que dar un poco menos de estrés a esas zonas, y a las zonas que son menos móviles le tenemos que dar más flexibilidad para que tenga esa independencia al tejido. Hay muchos ejercicios de elongación, de flexibilidad que se integran toda la columna. Si bien podemos hacer ejercicios, no sé, en contractura, mucha cervical, muchos ejercicios para hacer elongación y estiramiento de toda la columna, podemos englobar desde lumbar hasta cervical perfectamente con ejercicios, con stretching, que se usa un montón, y está bueno hacerlo antes de entrar a lo que es hacer ejercicio, tanto como antes como después, o sea, viene bien para las dos zonas de entrenamiento, antes y después. ¿Qué pensamos de la activación? Cuando uno arranca a hacer actividad física en la sesión, necesitamos
despertar al cuerpo, despertar a los músculos. Que necesitamos una activación general. Por más de que después el entrenamiento sea de piernas, sea tren inferior, tren superior, que sea algo más específico, nunca hay un trabajo analítico en lo que es una clase funcional, o por más de que sea en el gimnasio, uno no trabaja un músculo analíticamente, se mueve y necesita una integración corporal general. Entonces la activación o este calentamiento que llamamos antes de hacer ejercicio tiene que incluir movimientos que abarquen todo el cuerpo. Y una entrada en calor no tiene que ser, sí o sí, andar en bici o andar en cinta antes de entrenar. Pueden ser ejercicios de movilidad activa, tranquilos, pero que uno empiece a movilizar todo el cuerpo y entre en calor, así lo llamamos vulgarmente, pero es una activación muscular. El músculo no está haciendo nada, se prepara para el movimiento y tiene que ser algo después parecido a lo que va a ser. Tal cual. Si no, estamos trabajando a una cosa que después no vamos a poder utilizar. Entonces lo que es la entrada en calor tiene que ser específica a veces al deporte que vamos a hacer. Y eso de que es como para todos igual, no, hay cosas específicas que tienen que ser individual del deporte o de la persona que va a trabajar ese deporte. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿qué detalles tenemos que, a la hora de entrenar, cómo nos cuidamos? Bueno, como eso lo podemos mechar con lo que veníamos diciendo de los factores de riesgo. La columna sufre mucho de lo que es el impacto, entonces si nosotros hacemos muchos ejercicios repetitivos por una actividad específica, también tenemos que medir el descanso que le damos luego de ese estrés que producimos siempre que entrenamos. O sea, nosotros al entrenar nos hace bien, está perfecto, pero estamos estresando el músculo, entonces después es clave la recuperación y la adaptación que genera ese músculo para que cuando volvamos a entrenar estemos bien. Y no compensar, ¿no? No compensar. Porque si estamos haciendo 3 días seguidos brazos, llega un momento que empezamos a trabajar o a hacer fuerza con zonas que no están buenas para poder hacer el esfuerzo que le estamos pidiendo al cuerpo. Exacto. Y ahí es donde podemos lesionar. Sí, tenemos que tener en cuenta esas cosas de movimientos repetitivos que pueden llegar a lesionar, entonces no hacer siempre el mismo ejercicio, sino variar. Hay un montón de variaciones de ejercicios que, si bien trabaja ese grupo muscular, se pueden adaptar a un montón de otros ejercicios. Y el impacto que decía yo anteriormente es, por ejemplo, si es una persona que suele ir a correr o suele tener un deporte con mucho impacto, tener también en cuenta en dónde lo estamos haciendo, ¿no? El terreno donde lo estamos haciendo. No es lo mismo correr en un asfalto donde el impacto es mucho más, se fuerza mucho más la articulación y eso impacta sí o sí en la columna, que correr en pasto, por ejemplo, y con un calzado adecuado. Sí, tal cual. Sí, eso es importante. Siempre tenemos que, cuando vamos a comprar unas zapatillas, preguntar, porque los chicos que las venden saben cuál es la más adecuada para el deporte que van a hacer. Cuídense mucho a la hora de correr también, porque el cuerpo tiene que estar preparado para salir a correr. Tal cual. Seguimos con esto también, otro de los temas que quería tocar, es que seguimos pensando como hace años de que cuando queremos entrenar nos ponemos unas zapatillas y salimos a correr. No, el cuerpo tiene que estar preparado, el músculo tiene que estar trabajado para poder salir a correr. Eso, chicos, por favor, ténganlo en cuenta. Y cuando tenemos sobrepeso también, otro mito, no podemos salir a correr, no lo hagan porque se van a lesionar, van lastimando toda la estructura. Tal cual. Hay muchos mitos, uno de esos es que para las personas que tienen sobrepeso, que quieren adelgazar, solamente tienen que hacer la parte aeróbica, entonces uno se calza las zapatillas y sale a correr. Entonces pensemos en eso, seamos conscientes, si nosotros tenemos sobrepeso, las articulaciones también están sufriendo, ¿no? Tienen una sobrecarga que le estamos exigiendo con nuestro sobrepeso, y salir a correr ya es de un deporte de impacto, entonces más el sobrepeso, más el impacto, que quizás no llegamos a comprarnos una zapatilla adecuada, no sabemos esto del terreno, estamos llamando a la lesión. Entonces son cosas que hay que sacarnos, sacar ese mito y abrir tal cual la cabeza como para saber de qué estamos haciendo. O sea, soy consciente de mi cuerpo, qué puedo hacer, qué no, y hablar con alguien que sepa, ¿no? No mandarnos solos y tratar de hacer todo lo posible para no llegar a la lesión. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es quizás la lesión más común en los deportistas, o la lesión que vos decís, bueno, esto tiene que ver con tal deporte, y sabes que llegan al centro de kinesiología y sabes de dónde vienen? Bueno, hay nosotros en el centro donde estamos de José, sí o sí es deportivo, pero vienen igual de otras ramas, ¿no?
El esguince de tobillo, por ejemplo, es muy de futbolista, es muy, sí, y en todas las edades. Está el que juega profesionalmente y está el que una vez agarró la botina, tal cual. Acá estoy yo. Y es común la lesión de esguince en tobillos, y a veces viene aparejado de otras cosas, ¿no? Uno viene con un dolor porque se esguinzó, porque tuvo una torcedura, como así también lo dicen muchos, y quizás viene como acompañado de otras cositas que lo vamos viendo durante la evaluación que nosotros hacemos. Por ejemplo, el pie plano o la falta de propiocepción que uno tiene en el tobillo, que muchas veces no se habla de la propiocepción y de cómo trabajarla, que es clave en el entrenamiento de cualquier deporte. Y está bueno porque vamos educando también a los pacientes, ¿no? Para que tengan esta conciencia corporal que estamos hablando nosotras. Okay. Pero la propiocepción en lo que es, por ejemplo, tobillo es clave. La propiocepción es la información, sí, tal cual. La información que nosotros tenemos de nuestras articulaciones en el espacio. Sí. Yo sin mirarme puedo saber que estoy cruzada de piernas, que tengo una pierna arriba de la otra, sin tener que mirar. Entonces esa información llega a nuestro cerebro de cómo están nuestras articulaciones. Entonces esta propiocepción, cómo se trabaja con mucho trabajo coordinativo neuromuscular, que se trabaja y se logra muchísimo avance, pero son cositas que quizás dan fiaca a la hora de entrenar. Uno no quiere hacer todo este trabajo de coordinación y quiere capaz hacer la parte de musculación. Pero para que un tobillo haga bien la sentadilla, tenga bien la propiocepción y el calzado adecuado, más allá de que lo tenga o no, uno tiene que tener en cuenta cómo está nuestro cuerpo ubicado. Entonces, si tenemos falta de propiocepción, nuestras articulaciones están más libres, por así decirlo, falta una contención. Entonces, estos ejercicios se tratan de hacer para que la articulación, además de los ligamentos y las cápsulas que tiene cada una de nuestras articulaciones, a nivel muscular y de receptores de esta información que capta nuestro cerebro, esté bien acompañado. Entonces, uno que tiene una buena propiocepción puede ir caminando por la calle, se dobla y vuelve a la posición normal. Uno que quizás no tiene este fortalecimiento alrededor de la articulación, va caminando por la calle, se dobla y se esguinza. Entonces, lo digo como algo tan básico, pero puede ser en el deporte, en cualquier situación, ¿no? Puede ser desde lo más básico hasta lo más complicado. Y es un trabajo realmente que se puede hacer con todas las personas. Pones una escalerita, pones un step, haces trabajos de coordinación. La verdad que no te lleva tanto tiempo y se logran avances y estás trabajando para proteger tu cuerpo, ¿no? Que Tal cual. es clave. Es que esa es la conciencia que necesitamos generar. Que nos movemos para movernos mejor. No entrenamos por solamente una meta o un objetivo de estética. Nosotros necesitamos ser conscientes de que estamos trabajando para poder movernos mejor. Y para eso necesitamos conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros límites, saber qué y no podemos hacer. ¿Estamos bien? Bueno, el hombro. Habíamos hablado un poquito del hombro, de las lesiones del hombro. Porque claro, al tener tanta movilidad, a veces abusamos un poquito de este recurso. Bueno, como veníamos diciendo, hay articulaciones que tienen más movilidad y menos movilidad. El hombro es una articulación que tiene mucha movilidad, entonces pierde esa parte de protección para ganar movilidad, como hablábamos también de la columna. Entonces el hombro tiene muchos rangos de movimiento, mucho libre movimiento, entonces además de eso tenemos que tener en cuenta que hay músculos alrededor de esa articulación periarticulares, está bueno trabajarlos para que ayuden a esa protección que quizás le falta al hombro. Entonces, alrededor de nuestra articulación, todo el sistema muscular que tenemos del hombro es necesario trabajarlo, pero trabajarlo de una manera adecuada. Si nosotros generamos mucho estrés en ese hombro, tenemos articulación, tenemos reparos óseos que pueden llegar a rozar con algún tendón, con alguna zona muscular, que eso se irrita, si no le damos el descanso apropiado, llegan las famosas tendinopatías, que son un dolor de cabeza, entonces, y entramos en ese círculo vicioso que, me duele el hombro, me pongo un poco de hielo, pero vuelvo a entrenar, y no le estás dando el descanso, no estás pensando qué es lo que hice para que este hombro me moleste. Uno de los factores también de riesgo son los movimientos repetitivos, ¿no? Hay algunos deportes que sí incluyen mucha movilidad de hombro, mucho levantamiento de peso con el hombro, pero tenemos que, para que eso no suceda, trabajar antes sobre esa movilidad, esa flexibilidad que tiene el brazo, el hombro, pero después trabajar el fortalecimiento y con cargas progresivas. Yo nunca estoy en contra de lo que es la carga, se trabaja con carga, es necesaria la fuerza en todo nuestro cuerpo, pero de una manera progresiva. Yo no puedo levantar tanto peso si todavía no arranqué
con pesos anteriores o menor, o sí. sin peso, o sin peso corporal al principio, ¿no? Para evaluar la técnica, ¿no? Porque hay que trabajar mucho la técnica, ¿eh? No es una pavada, no es voy al gimnasio y hago 20 thruster con 50, 60 o lo que sea de peso porque se le ocurrió a mi entrenador. No. Necesitamos evaluar la técnica, porque muchas veces por compensar algún movimiento que me falta del cuerpo, termino lesionándome porque claramente mi cuerpo no está preparado para tal movimiento. Entonces, chicos, volvemos a repetir lo mismo. Por favor, a la hora de hacer alguna actividad, siempre tiene que haber una evaluación previa. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a seguir ahora con un poquito de lo que es la columna lumbar, cuáles son los problemas que trae mi columna. Generalmente lo que es la columna lumbar están las famosas lumbalgias, sí. Muchos la padecemos, gente joven y gente adulta. Sí. Gente joven por el estrés que provoca el entrenamiento muchas veces o por la falta de flexibilidad que le damos a la columna. La columna, tenemos que pensar que la columna lumbar se relaciona directamente con nuestra cadera, entonces es muy importante los ejercicios de movilidad de cadera también, como para hacer una integración de las dos cosas. Con respecto a la lumbalgia, tenemos como para darles un tip de cómo identificar dos tipos de lumbalgia. Nosotros tenemos... Disculpa, ahí tenemos como poder diferenciar lo que es el movimiento de la cadera con respecto a la columna, ¿no? Perfecto. Porque claro, como nos echamos un poquito con lo que habíamos hablado de la falta de conciencia corporal, si no sabemos cómo se mueve la columna, cuál es la parte más móvil y cómo se mueve la cadera, dónde está mi cadera, dónde está ubicada. Por eso también es importante que tengan esa conciencia de poder diferenciar, ¿no? Estas dos. Perfecto. Bien. Nosotros tenemos las llamadas lumbalgias verdaderas, que Sí. son a veces muy, no complicadas, pero sino que vienen de un origen más discal. Sí. Nosotros tenemos nuestra columna y en cada vértebra, ante cada vértebra, tenemos el disco intervertebral. Sí. Es lindo explicarlo como por ejemplo una galletita melva. Nosotros tenemos las dos capas, que serían nuestra estructura ósea, y el relleno de la galletita melva es el disco. El disco. Cuanto más presión hay entre las dos capas, vemos que la galletita se expande. Sí. Es igual a nuestro disco. Cuanto más presión, más impacto, menos flexibilidad y compensaciones que generamos, hay zonas de la columna que tienden a estar más compactas, más comprimidas. Entonces eso hace que nuestro disco se aplane cada vez más y lo que genera es que se desplaza. ¿Qué pasa cuando se desplaza? Hay terminaciones nerviosas en nuestra columna, en realidad son todas las salidas nerviosas para irrigar y para inervar todos nuestros músculos. Sí. Entonces cuando ese disco se desplaza hacia el posterior, toca e inflama toda la raíz nerviosa, que generalmente pasa en las zonas lumbares y está el famoso ciático. Entonces, que tantos dolores de cabeza nos trae. Da igual, por eso digo, y da en todas las edades, Sí. ¿no? Generalmente una persona grande tiene lumbalgia, hay mucha gente joven Sí. que por sobrecarga, un mal movimiento, algo que hicimos fuera de lo común, te agachaste y no te pudiste levantar, te pegó un tirón, Sí. es muy común, entonces está bueno cómo diferenciarlo. Cuando tenemos un problema discal propio desde la columna, que pueden ser compresiones nerviosas, una hernia lumbar, una hernia discal, tenemos que tener referencia de cómo repercute eso en nuestro cuerpo y cómo es ese dolor. Okay. Generalmente cuando sucede esto de las compresiones nerviosas por una hernia, por ejemplo, eso impacta en el nervio, ¿no? Empieza a comprimir el nervio, empieza a inflamar, toda esa zona se vuelve muy hiperactiva, entonces cualquier estímulo molesta. Okay. El dolor se irradia generalmente en toda la pierna, Sí. baja hacia glúteos, pasa por atrás de la rodilla y a veces puede llegar hasta lo que es gemelos y planta del pie. Eso es bien todo el recorrido nervioso que hace el ciático, entonces tenemos que diferenciar si todo el dolor ese se irradia hacia nuestra pierna. Y otras lumbalgias que se llaman lumbalgias o falsas lumbalgias, pseudolumbalgias, son a nivel muscular. Nuestro ciático pasa por dos músculos que se encuentran en lo que es la zona glútea y un músculo que se llama piramidal. Sí. Entonces, cuando le damos poca flexibilidad o poca movilidad, esos músculos se tienden a acortar. Okay. Cuando se acortan, se contracturan, Sí. comprimen el nervio que pasa entre medio de ellos. Sí. Entonces da una sintomatología parecida. Entonces una persona viene con un dolor que te dice, no, me diagnosticaron lumbalgia. Entonces uno va a la columna y empieza a masajearla. Y el problema no está en la columna, porque no es una compresión nerviosa, porque no es un dolor que viene desde
origen discal, sino que es a nivel muscular. Entonces se tratan de dos formas distintas. Sí. Ahí trabajamos más la flexibilidad, tratar de bajarle el tono a esos glúteos y ese piramidal. Y el dolor que a nosotros podemos diferenciar es en la zona glútea, pero no se irradia en toda la pierna. Entonces tenemos dos opciones. Okay. La lumbalgia, que viene de origen discal, que se irradia bien en toda la pierna, es un dolor que es muy identificable, o sea, lo podés decir. El paciente no te dice me duele por acá, te señala perfectamente dónde le molesta, dónde le duele y te dice estas cosas. Mirá, a veces me duele atrás de la rodilla, entonces vos vas como captando información. Claro. Y tenemos la otra lumbalgia que es a nivel muscular, que es por alguna contractura, una compresión nerviosa, pero más abajo de la salida nerviosa. Y duele solamente en lo que es la parte del glúteo, a veces un poquito atrás del muslo, pero nunca sobrepasa la rodilla. Claro. Entonces esto está bueno identificar qué es lo que me duele, dónde me duele, para poder así cuando vas a una rehabilitación contar específicamente y sacar como esas conclusiones para poder tratar. Que está bueno esto decirlo porque es lo que veníamos diciendo al principio. Muchas veces el dolor se da en un punto, pero el problema está en otro. Y hay que trabajar el cuerpo como un todo y no con zonas específicas. Tal cual. Y no automedicarse, chicos, ni dejar pasar y seguir haciendo actividad física como si nada, porque claramente si hay una lesión hay que tratarla y hay que tratarla con las personas que estudiaron para eso, ¿sí? Hay que darle lugar, en este caso, a nuestra amiga Agustina. Bien, ¿podemos hablar un poquito de la rodilla? Sí. Es mi tendón de Aquiles. Tengo ambas rodillas operadas de ligamento cruzado. Bueno, nada, me pasa que suelo tener muchos alumnos que tienen muchísimo dolor de rodilla, algunos con sobrepeso y otros que no. Pero bueno, quizás para poder saber, ¿no? Ay, mira el ruido que me hace. Tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un montón, la rodilla es un mundo, hay muchos especialistas dedicados a rodilla, porque es un mundo realmente. Tenemos problemas musculares alrededor de nuestra rodilla, hay mucha protección muscular y se trabaja, tanto el cuádriceps tiene distintos bastos, el basto interno es muy importante trabajarlo y a veces es el que menos le damos bolilla. Los isquiotibiales forman parte de lo que es la contención de la rodilla en un ligamento cruzado anterior, se trabaja mucho el isquiotibial porque es el sostén que le da cuando falta esa estabilidad por la lesión del ligamento, ¿no? Tanto antes, pues se trabaja muchas veces antes de una operación, preoperatorio y postoperatorio para poder volver a lo que es el deporte, Pero tenemos como muchas cosas. Después, dentro de nuestra rodilla tenemos la cápsula articular y tenemos también lo que es todo el cartílago, ¿no? de la articulación. Y a veces por el sobrepeso, esta compresión que se genera tanto en columna, también genera esto en nuestras articulaciones. Tenemos sobrepesos, entonces la articulación está más compacta, lo que es la rodilla, tanto el fémur como la tibia están más compactos, entonces eso empieza a generar un roce articular. Ese roce articular llega a una degeneración del cartílago, estoy hablando como muy adelantado, ¿no? Como muy grosso, pero no quiere decir que a todos nos pase, ¿no? Y después tenemos problemas en lo que es la rótula, la parte anterior de nuestra rodilla, la famosa cajita que movemos, tapita. Muchos dicen tapita todavía. Exacto, esa es nuestra rótula y también forma parte del complejo de la rodilla. Hay mucho ligamento, hay mucha inervación, entonces suele molestar a veces cuando tenemos tanto falta de movilidad y debilidad, porque a veces no trabajamos lo que es la globalidad, ¿no? A veces hacemos, bueno, vamos a trabajar cuádriceps. Y no es necesariamente trabajar solo el cuádriceps, ¿no? Hay que englobar todo el aparato muscular alrededor de nuestra rodilla. Entonces hay que diferenciar como bastantes cositas. No puedo decirte una patología general, porque ya digo que la rodilla es como un mundo y puede venir tanto por factores musculares, factores tendinosos, o a veces factores meniscales que también son parte de nuestra rodilla. Lo que sí está bueno trabajar en lo que es el impacto ahí sí, para saber y entender que nuestra rodilla tiene que tener esa libertad de movimiento y en cuanto hay una disminución del movimiento, bueno, empezar a pensar qué es lo que hicimos, cómo es este dolor, como me decís, mira, se me traba la rodilla, siento un ruidito, desde cuándo empezó ese ruidito, desde cuándo empecé a sentir esa falta de movilidad, como para ir sacando información y poder llegar a un resultado. Generalmente nosotros venimos o tratamos con los pacientes una vez que tienen un resultado que se logra mediante ecografías o resonancias, un estudio de imagen, porque ya te digo, la rodilla hay muchas cosas internas que uno no puede ver, por más de que nosotros utilicemos maniobras semiológicas se llaman, para poder evaluar esa rodilla. No sé si te acordás vos,
te hacen una prueba de cajón anterior para sí. saber si el ligamento está sano o está roto o está lesionado. Entonces, por más de que haya muchas cositas para hacer, necesitamos como la corroboración de un estudio de imagen que nos indique cuál es la lesión para poder tratarla. Pero sí tener en cuenta las lesiones de impacto que se generan en la rodilla, que vienen desde más abajo de lo que es el tobillo o el sobrepeso, como decíamos, cuando salimos a correr en un asfalto, en una superficie de mucho impacto, sin una protección adecuada del calzado. Entonces esos son como todos factores que van sumando a distintas lesiones que pueden ser simples o pueden agravarse y no está bueno llegar a eso. No. Bueno, y siempre ir buscando, ¿no? Todo lo que decía Agus, que me queda esto de ir buscando trabajar en conjunto, de forma más global, ejercicios funcionales al cuerpo, que quiere decir funcional que sea con movimiento, que sea venciendo, digamos, haciendo ejercicios para poder movernos mejor, no solamente ir al gimnasio y estar haciendo cuadres, sino que sea lo más parecido al movimiento posible. Tal cual. Si bien hay distintos deportes, ¿no? Que uno busca aumentar la masa muscular, generar más hipertrofia para estar más trabaditos, claro, como decimos, sí. Se puede trabajar eso y después hacer una serie de ejercicios más globales, que es para lo que nos sirven a nosotros. Uno no va por la vida haciendo extensión de rodilla en una máquina que hacemos. Entonces tenemos que generar algo más global para que nos sirva en el día a día, ¿no? Para estar bien, como decís vos. Sí. Y no solamente uno hace gimnasia para verse perfecto, para tener un poquito más de brazo, sino para sentirse bien, y es lo que le hace bien al cuerpo, ¿no? Estar estable, tener una armonía, es clave. Bueno, entonces como para ir cerrando, hablemos un poquito para que les quede bien en claro a los chicos, qué tenemos que hacer antes y después de un entrenamiento. Buenísimo. Antes me echamos más o menos con lo que veníamos diciendo, la movilidad, la famosa entrada en calor, la activación muscular, exactamente, sí. Que sea lo más parecida al ejercicio que vamos a realizar. Si bien tiene que ser algo global, que abarque todos los movimientos corporales, tiene que ser lo más parecido a lo que vamos a hacer después y lo que vamos a entrenar, o el grupo muscular que vamos a entrenar. Perfecto. Dentro de lo que es la activación muscular se está usando un montón lo que es la flexibilidad. Nosotros pensamos que la flexibilidad solo va después del entrenamiento. Y no, hay distintos tipos de flexibilidad, distintos tipos de movilidad que se pueden hacer para que esa articulación esté lo más libre posible para después trabajarla. Generalmente son periodos más cortos los que se usan de flexibilidad antes de la entrada, de hacer la actividad, que la posterior, ¿no? Pero bueno, se acompaña de todo lo que es la activación muscular, de movimientos más abarcativos, más por así decirlo, más globales, y después arrancar con lo que es el ejercicio que vamos a hacer. Perfecto. Y el post-entrenamiento o actividad, lo que se trata de hacer es un retorno a la calma, ¿no? Darle la información a nuestro cuerpo que ya terminó el entrenamiento y se logra mediante la flexibilidad, mediante la elongación, que muchas veces uno piensa que es un ratito y ya está, me voy. Y la verdad que está bueno hacer una vuelta a la calma con una flexibilidad y elongación adecuada, con todos los grupos musculares que trabajamos, y darle el tiempo. Lo mínimo que uno tiene que estar en esa posición cuando estamos elongando son 30 segundos como mínimo. Para darle, es el tiempo necesario para que nuestro cerebro, nuestras funciones musculares, tanto de inervación, capten esa información de que el entrenamiento cesó, terminó, y se puede relajar, ¿no? Entonces por eso digo que es diferente lo que es antes y después. Nosotros antes no podemos tener un músculo relajado, lo tenemos que activar. Entonces son más relajaciones o movilidad más cortas de lo que va la flexibilidad, ¿no? Que va a ser después. El después tiene que ser un tiempo relajado, tengo que tener ese músculo en estiramiento. No tiene que ser una cosa que me moleste, que me duela, que muchas veces pasa, que están matándose tratando de elongar. No es necesario porque producimos lo contrario. Nosotros tenemos reflejos dentro de nuestro cuerpo que son necesarios apagar en ese momento, por así decirlo, para que nuestro músculo se relaje. Y se trata con una elongación suave, o sea, una vez que yo ya tengo la sensación de esa estiración, de ese estiramiento que yo estoy provocando en el músculo, ya ahí eso es suficiente, me quedo tranquilo, trato de buscar la respiración adecuada, de volver a la calma y estar esos segunditos tratando de descansar ese músculo. Y vamos después por otro grupo muscular y vamos tratando de hacer como una también elongación global de todo lo que hicimos en la actividad. Entonces, con esto queremos decir que es tan importante la activación como la vuelta a la calma o la relajación posterior al entrenamiento, ¿no? Sí, exactamente. Las dos, no podemos terminar un entrenamiento e irnos a casa
sin antes estirar No, y porque relajar. genera mucho más la molestia post-entrenamiento que tenemos siempre, ese dolor que generalmente está mucho más presente cuando arrancamos a hacer esa actividad nueva que antes no hacíamos. El post es un poco doloroso, duele levantarse, duele movilizarse, Claro. ¿no? Pero esto se aplaca un poco cuando trabajamos mucho la flexibilidad. Le damos esta información que yo te digo al músculo que interprete que ya terminó el entrenamiento. Cuando nosotros estamos elongando, pasa un montón de lo que es a nivel intercelular, o sea, dentro de nuestras células, donde mucha oxigenación que se necesitó se tiene que reparar, ¿no? Todos los productos que nosotros usamos metabólicos para poder hacer esa actividad, después se tienen que recuperar para que nosotros cuando volvamos a hacer la actividad estemos igual o mejor que antes. Entonces es necesaria esa vuelta a la calma, ese reposo después del entrenamiento para que se genere esa adaptación del músculo. Entonces en la siguiente vamos a terminar menos matados, ¿no? Claro. Como decimos. Sí. Entonces es una adaptación que se genera que la tenemos que lograr con el reposo y la correcta elongación. Perfecto. Bueno, entonces para ir terminando, ¿nos querés dejar algún consejito para Perfecto, los alumnos? sí, que se muevan, es importante el movimiento, que sean lo más global posible, más cuando se arrancan, después uno tiene identificado qué es lo que quiere hacer y lo que no, pero que sea lo más global posible para generar autoconciencia y no llegar a la lesión. Muchísimas gracias por estar. No. Una genia, le mandamos un beso a todos y espero que les sirva toda esta información y que entrenen. ¿Sí? Exacto.